Leandro, el apoyo de las autoridades indígenas de Colombia, AICO, que desde hoy con su candidato al Senado, que es Leandro, en la circunscripción especial indígena. En este segmento de Curules Indígenas tenemos un invitado demasiado especial, el senador de la República, Polibio Leandro Rosales, que nos responderá preguntas sobre las curules indígenas y su importancia. Bueno, mi nombre es Polibio Leandro Rosales, hago parte del resguardo indígena de San Juan, del pueblo de Los Pastos, en el departamento de Nariño, y hacemos parte del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Excelente, listo. Podemos comenzar con la primera pregunta. La llegada de las curules a nuestro país son un reflejo del desequilibrio que existe en el gobierno, porque este debería de garantizar claramente una plena igualdad para suplir las necesidades de todos los colombianos. ¿Qué opina usted acerca de esto? Bueno, históricamente el país, Colombia, y bueno, Latinoamérica como tal, se fundó sobre la monocultura, es decir, entender que había un tipo de culturas superiores, y sobre ese tipo de pensamiento se fundan los estados nacionales, pensando el estado nacional como si fuera una sola cultura, como si fuera una sola nación, como si fuera un solo pueblo. Hoy en día, cuando hemos avanzado, se ha visto y se ha tenido la claridad por más referentes que los estados no solamente hacen parte de una sola nación, hacen parte de muchas naciones, especialmente las naciones originarias. Pero antes del 91 en Colombia solamente podían acceder a la administración desde la República solamente a partir de dos partidos, que era el conservador y el liberal. En ese contexto, debido al conflicto armado en su momento y debido a la raíz de dicho conflicto armado, se logra lo que es la Constituyente del 91. La Constituyente permite que nuevas fuerzas, primero reconocer que somos un país multiétnico, pluricultural. Lastimosamente no hemos alcanzado a llegar como Bolivia, como Ecuador, a ser un estado más que llamarlo multicultural o pluriétnico. Hoy hablan, por ejemplo, Bolivia de estados plurinacionales, es decir, que dentro del mismo estado existen varias naciones. Pero bueno, nos permitió participar. Lastimosamente el tema indígena solamente logra en el tema de Senado dos curules, que de alguna manera tratan de decir aquí hay otras visiones culturales de la vida política, de la vida social, de la vida económica, cultural del país. Es una parte en un avance muy importante, pero 108 senadores a 2 senadores indígenas, pues finalmente en contrapeso, en poder, no significa mayor voz. Incluso a la hora de presentar proyectos de ley para los pueblos indígenas o en beneficio de los pueblos indígenas, esos proyectos de ley no logran tener mayor impacto en proyectos de ley estructurales para los pueblos indígenas. Hoy creo que más que el Congreso de la República está legislando espacios como la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional. Creemos que son espacios donde se viene llevando a cabo legislación para los pueblos indígenas. Pero necesariamente las dos curules indígenas han sido un avance, pero no creemos que eso es lo que soñábamos como pueblos indígenas en la Constituyente 91. Sí, de hecho yo tenía una pregunta relacionada con eso. ¿Qué cree usted que esas dos curules son suficientes para la identidad y representación de todos estos pueblos y minorías indígenas que hay en el país? Porque pues son muchas las personas indígenas, son muchos los pueblos, las comunidades en el país, que no creo que con solamente dos curules logren una buena identidad y representación. Sí, el tema de la representatividad, como lo comento,
pues 2 curules indígenas en el Senado y una en Cámara, pues no representan una fuerza política y no alcanzan a representar una fuerza para presentar cambios estructurales. Hay escenarios como la Mesa Permanente de Concertación, donde tiene que llevarse a cabo las consultas previas para las políticas públicas de orden nacional, los proyectos de ley que competen a los pueblos indígenas. Son escenarios que están legislando más para pueblos indígenas. Coloco un ejemplo. Hace poquito, el 31 de diciembre del 2020, se logra el decreto que permite a los resguardos de origen colonial y de origen republicano mantenerse en vigencia. Eso en algún momento fue presentado a través de los congresistas indígenas en su momento, en el 2011, si no estoy mal. No alcanzó a tener ni siquiera un solo debate ese decreto. Gracias a la Mesa Permanente de Concertación, en el marco de la consulta previa, se logra llevar a cabo por primera vez ese decreto de tener nuevamente la vigencia de los resguardos de origen colonial, pero no fue gracias al Congreso de la República, ni a los 2 senadores, ni al representante a la Cámara. Lastimosamente, la Mesa Permanente de Concertación, el diálogo está, podríamos decir, cohesionado de alguna manera por el tema de la movilización social. Es decir, que muchos del tema legislativo no tienen la influencia, podríamos decir, el Congreso de la República, sino que la mayoría de cosas que ha ganado el movimiento indígena lo ha tenido que hacer en la movilización social. De ahí me surge una pregunta. Entonces, ¿ustedes trabajarían de la mano con la curul que es sobre las víctimas de conflicto armado, ya que muchos pueblos indígenas y muchas comunidades son desplazados por víctimas del conflicto armado? Entonces, yo creo que ustedes ahí trabajarían de la mano. No. Hay un tema coyuntural, ¿no? Hay un tema que, bueno, el movimiento indígena nunca ha sido gobierno, nunca. Pues incluso desde la Constitución del 91, pues finalmente lo que pasa es que el liberalismo y el conservadurismo toman varios nombres, pero finalmente son 2 tendencias, que finalmente, porque el centro para nosotros, como lo entendemos, no existe. Existe pues las posiciones que conocemos como derecha o posiciones como izquierda. En muchas cosas nos hemos identificado con esa parte reivindicativa de la izquierda, podríamos decir. Hoy coyunturalmente hay una cosa muy importante. Lo que pasó en estas elecciones, hay una bancada alternativa, una bancada que no necesariamente responde a las mismas lógicas del tradicionalismo de la política. Por ejemplo, el tema del pacto histórico, el tema de algunos compañeros del Verde, el tema de algunos compañeros liberales incluso, que tienen unas posiciones hacia el tema agropecuario, hacia el tema del conflicto armado, hacia el tema medioambiental. El tema que los ayuda a ustedes. Entonces, la idea es poder hacer bancada con esos sectores alternativos que le apostamos. Coloco un ejemplo. Para nosotros, en temas medioambientales, uno de los acuerdos muy importantes a nivel internacional es el tema del acuerdo de Escazú. Y en eso nos identificamos muchas bancadas alternativas, incluso muchos verdes, muchos liberales, y el movimiento indígena. Entonces, allí podemos y hacemos un tipo de bancada que permita de alguna manera incidir sobre los intereses también de los pueblos indígenas. Eso es un tema coyuntural porque en algún momento no se tuvo pues esa bancada alternativa mayoritaria que existe hoy. En muchos momentos el partido de la U fue aplastante, el Centro Democrático fue aplastante, bueno, todas unas bancadas que era imposible y sabemos las tendencias políticas que tienen ellas. Entonces, a esos juegos políticos es que finalmente las curules indígenas tienen que responder, pero lastimosamente las curules indígenas son 2 frente a todos esos monstruos
políticamente pues en el Congreso de la República. Con esto me da pie entonces para preguntarle, ¿usted considera que las acciones que se están tomando desde hace poco, que es usted como senador electo, y los resultados que se están obteniendo de la labor de las curules corresponden con la finalidad, pues con la finalidad que ustedes tienen a la hora de ustedes redactar sus propuestas? Pues cree que se va haciendo un buen trabajo y se van obteniendo los resultados que se quieren dar. Pues creo que aún es muy temprano para, pues sobre todo para las personas que apenas, como yo lo comento, el tema es de procesos. En los temas indígenas no hablamos que, bueno, que un gobierno, incluso así sea de izquierda, nos va a cambiar la existencia como tal. ¿Por qué? Porque es un proceso que necesita. Por ejemplo, hay unas situaciones, unas soluciones urgentes solucionar para todos. Por ejemplo, para todos los que vivimos el mundo rural, una reforma rural integral como la que se ha planteado por ejemplo, desde los acuerdos de paz, no va a ser tan fácil aterrizarla, no va a ser tan fácil decir, todos estamos de acuerdo con un tipo de forma rural integral. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones complejas que vive el campo, un tema histórico en el marco del conflicto, un tema histórico en el acceso a la tierra, pero ¿cómo entendemos el acceso a la tierra? También es diferente. Los campesinos la entienden de una manera, los compañeros Zenú la entienden de otra manera, los compañeros Pastos lo entienden de otra manera. Entonces, esos temas son de una complejidad muy amplia, muy alta. En ese contexto, decir qué vamos a lograr, cuáles son las expectativas, cuáles son las metas, son solamente parte de un proceso. Nosotros acabamos de salir de una cumbre indígena que le llamamos de todo el movimiento indígena nacional, que estuvimos en el departamento de Nariño, donde estuvimos la conferencia indígena Tairona, los pueblos de la Amazonía, bueno, estuvo el CRIC, OPIAC, AICO, bueno, todas las organizaciones indígenas de orden nacional. ¿Qué es lo que dijimos nosotros como senadores y senadoras electas? Dijimos, nuestro objetivo en el Congreso de la República será hacer o ser el vocero de esos mandatos de esa cumbre indígena. ¿Como qué? Temas de educación, salud, incluso el tema de economías propias. Bueno, todo un sistema de cosas que hay que hacer en ese contexto. Entonces, la tarea es muy grande, pero solamente es parte de todo un proceso amplio y grande que no se va a cumplir en solamente 4 años. Sí, entonces yo le pregunto qué significa para usted representar a los indígenas dentro del Congreso de la República. Yo me imagino que aparte de ser un honor, se siente feliz de que sea un propio indígena el que los pueda representar. O sea, ¿y en qué efectos cree usted que trae su presencia en los demás grupos étnicos? Bueno, primero, el participar de lleno en los temas políticos para los pueblos indígenas primero no ha sido fácil. Segundo, ha sido un aprendizaje. Nosotros llevamos menos de 30 años haciendo el ejercicio político. Pues, tenemos el honor de ser uno de los pocos senadores indígenas que desde el 91. Pero por cierto, felicitaciones. Gracias. Pero segundo también es el tema de una responsabilidad muy fuerte. Ser el vocero de un movimiento indígena tan diverso como lo somos en Colombia. No es lo mismo hablar del movimiento indígena en Bolivia, no es lo mismo hablar de un movimiento indígena en Ecuador, hablar de un movimiento indígena en Colombia. Colombia creo que somos un movimiento indígena muy diverso por el tema geográfico, por el tema histórico, bueno, por muchas cosas. Pero es una responsabilidad no representar la voz o los intereses solamente de un grupo o de unas personas o de un grupo de personas. No es una responsabilidad tratar de representar esos intereses del movimiento indígena nacional.
Hay algunos acuerdos nacionales entre movimientos indígenas, como el tema de que tenemos que avanzar en el tema de las entidades territoriales, que tenemos que avanzar sobre el tema de la educación y la administración de la educación propia, sobre el tema de la administración de la salud propia, bueno, temas que tenemos acuerdos porque ya nos hemos dado debates en los encuentros nacionales, en decir, bueno, ¿cómo solucionamos estos temas? Por eso la idea de hacer esas cumbres del movimiento indígena hacen parte respuesta a eso, a que no queremos. Hemos tenido la oportunidad, estuvimos el día jueves incluso de la semana anterior reunidos en el Cauca solamente con los compañeros de la circunscripción indígena, que somos 3. ¿Para qué? Para no presentar propuestas individuales, sino para tratar de presentar proyectos de ley en el marco de la circunscripción especial indígena. Es un gran honor, como dijo, pero también es una responsabilidad muy fuerte que nos va a costar tratar de entender, pero esto pues yo creo que caminando, venimos de unos procesos largos también, vamos a tratar de responder y ser esa voz que de alguna manera, como lo hablamos nosotros, de ser voceros en el Congreso de la República y tratar pues de que desde allí pudiéramos ser parte de la solución de muchas problemáticas del movimiento indígena. No, yo espero que lo hagan muy bien y tengo fe de que así va a ser. Pero bueno, ya para finalizar, le cuento que mis compañeras y yo estuvimos entrevistando a una Embera Chamí sobre la identidad y más para que nos contara. Ella a la hora de responder no supo muy bien decirnos, nos dijo, no sé qué son curules, no sé cuáles son nuestros candidatos, o sea, no sabía absolutamente nada del tema. Entonces nosotras después tuvimos que darle un contexto para que pudiera resolver las preguntas. Entonces yo de ahí me da pie para preguntarle a usted qué piensa de esta pedagogía electoral con los indígenas que no conocen del tema, porque pues ustedes los representan y es importante que ellos conozcan quiénes son los que los representarán en el Congreso de la República. Bueno, el tema de la formación política es un problema estructural, no solamente los indígenas. O sea, hablarle mucho a la mayoría de colombianos, hablar sobre el tema de partidos, que cómo funciona el Congreso de la República, cuáles son los 3 poderes, de los 3 poderes pues, del Estado. Bueno, es un tema de formación estructural. O sea, el colombiano promedio, sea indígena, sea campesino, muchas veces vota con sentimiento, no vota a veces porque verdaderamente conoce las propuestas, porque verdaderamente se siente representado en un plan de gobierno. Porque le compran el voto. Todo ese. Entonces, el problema del problema de la formación política es un problema estructural. Que hay unas comunidades mucho más difícil hacer pedagogía electoral, pedagogía política, por muchas cuestiones. Una puede ser cultural, por el tema de que la política para muchas comunidades, entender el tema de la democracia no es tan fácil. Para muchas comunidades, de cómo se escogen sus autoridades propias no necesariamente son de manera democrática, tienen sus formas propias. Y llevar otras lógicas a eso pues también ha costado, pero también hay unos temas de fondo y unos temas estructurales, como cuáles, que ha habido a nivel regional. Apenas venimos saliendo de muchas regiones, a pesar de que no lo creamos, muchas regiones todavía el tema del patronazgo, el tema del caudillismo, el tema del patrón político, que no quiere de alguna manera que entienda el indígena, el campesino, que no quiere que incluso que cómo funciona el poder. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar por la ignorancia a cualquier persona, decirle, vea, usted tiene que votar por este, a decirle, mire, la política funciona de esta manera, esto representa esto. Y como lo digo, en el tema indígena, nosotros llevamos haciendo pininos, como yo lo llamo, apenas hace 30 años. Entonces, todavía es un reto, primero para Colombia en general, hacer formación política, hacer verdaderamente democracia, porque pues tenemos una cosa que se llama democracia, pero no necesariamente funciona como una democracia, funciona como una maquinaria política, y que hacer política en ese escenario no es tan fácil.
Entonces, es un reto para la sociedad colombiana y más aún es un reto hacer formación política para nuestros propios comuneros e indígenas. Hoy hay mucho más indígena líder metido a nivel nacional, a nivel regional, muchos que están haciendo formación de base, pero eso es un reto y es un proceso. Entonces, creo que nos falta mucho todavía por llegar a ese momento de que todo el mundo entendamos desde las diferentes posturas el tema de la democracia. No, pues muchas gracias, senador. De verdad que fue un honor entrevistarlo. Ya para finalizar, me gustaría que me diera una reflexión acerca de la importancia de las curules indígenas en el Congreso y de la importancia de mantener estos pueblos que hacen parte de la diversidad colombiana en el país. Ya, eso sería para finalizar. Sí, no, yo pensaría que más que incluso que solamente las curules de la circunscripción especial, el Congreso como tal debería repensarse, debe repensarse. Que quien nos representa a nivel nacional, hasta hace poco era, para todos los colombianos, era el doctor, el que está por allá arriba, por encima de todos, pero no es el colombiano común y corriente, no es el colombiano, el campesino, el líder social, o el sindicalista, o la madre comunitaria. ¿Por qué? Porque hacer política es un tema muy complejo en Colombia, que debería repensarse cómo hacemos que el Congreso tenga una participación diversa, verdaderamente de los sectores que viven del común, del diario. Debería ser algo parecido a las circunscripciones especiales indígenas. Si hoy no tuviéramos las circunscripciones especiales indígenas, no tendríamos un solo indígena en el Congreso de la República. Pero lo mismo le pasa a los campesinos, lo mismo le pasa a los afrodescendientes, lo mismo les pasa a los palenqueros, lo mismo le pasa al ciudadano común. Que si nos damos cuenta que quien finalmente termina haciendo la política son unos clanes, unas familias, unos clanes políticos que tienen los recursos, que tienen, que tienen como el acceso a la política como tal. Por eso creo que mantener las voces diversas del Congreso tendría que ser algo parecido a la circunscripción especial indígena. Y por eso nosotros valoramos tanto el tema de la circunscripción especial indígena, en la medida que no es lo que quisiéramos, pero finalmente con lo poco que tenemos hemos hecho nuestros procesos. Ha sido un gran avance, ¿cierto? ¿No? Pues muchísimas gracias, senador, de verdad, nuevamente, muchas gracias. Pena con usted también. No, tranquilo. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Bueno, un abrazo. Lo mismo, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.